esta frase damos inicio en este nuevo día de grabación aquí en un lugar diferente para que la vista sea diferente, no sea algo monótono. Estamos aquí una vez más, señores, con ustedes. Vamos a hablar de un tema que no se habla en verdad, no se habla en las iglesias, muy difícil que usted lo vaya a escuchar en las iglesias, pero es algo que se vive, se puede decir, siempre pasa, para no decir a diario, porque es un tema que es un poquito controversial, pero es necesario escuchar a gente que hable de esto. Así que vamos a darle la parte a nuestro hermano que inicie, ya que él me estuvo hablando de este tema y suena un poco interesante porque no lo escuchamos en la iglesia. Amén. Perfecto. Tenemos dos temas, ¿verdad? El tema del tabú de las relaciones sexuales y el tema de querer un evangelista, y esto fue lo que pasó. Ese tema es interesante, que yo sé que muchas personas deberían de escuchar. Bueno, nada, querer un evangelista y así mismo, esto fue lo que pasó. Hoy en día yo he visto muchas personas suponiendo en la vida de los solteros, así también como las mujeres, también los varones, porque hay muchas cosas que la gente tiene que entender esto, porque a veces, un suponer, a veces la gente está pidiendo al Señor un hombre de Dios, un evangelista, algún profeta, alguien que tenga una palabra de parte del Señor, y a veces ella no sabe lo que están pidiendo, o sea, ella cree que está pidiendo como bueno, no, el Señor dame un evangelista, como que es tan fácil para el Señor dárselo. Entonces muchas personas que a veces duran años y años clamando y orando por un evangelista, y el Señor no se lo da, y comienza a preguntarse, pero ven acá, pero ¿por qué es que Dios no me da el evangelista? O pero ven acá, ¿por qué es que Dios no me da una mujer o una sierva, pastor o evangelista? Ellos no saben lo que están pidiendo, ellos solamente lo quieren porque ellos entienden de que un hombre de Dios, de que una mujer de Dios, que profetiza, que Dios lo usa, pero ellos no saben lo que ellos están pidiendo. Entonces, a veces la Biblia dice que dice su palabra que si el hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra, y si le pide un pecado, no le dará una serpiente. Entonces, dando a entender por la palabra que a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Aunque a veces Dios permite y te da lo que tú estás pidiendo. Pero es para darle una lección a muchas personas que están pidiendo y todavía no saben lo que ellos ni siquiera están pidiendo. Quizás tú me dirías, ¿en qué punto tú me lo dices este tema? Tú sabes que hay muchas mujeres, muchos hombres que están clamando, ayunando, orando, haciendo silicio, incluso dedicados al Señor, haciendo mucho ayuno, oraciones, para que Dios le dé un evangelista. Pero lo que ellos no saben es que lo que ellos le están pidiendo al hombre del Señor es una persona que tiene responsabilidad en el ministerio, que no es una persona que tú estás pidiendo que está sentado en un banco, que no es una persona que tú estás pidiendo que es de su casa el trabajo. No, sino una persona, lo que tú estás pidiendo es una persona que tú sabes que va a durar un mes fuera del país predicando, y no todas las veces la mujer tiene que ir, o viceversa, no todas las veces el hombre tiene que ir, porque a veces hay iglesias y ministros que no tienen la capacidad o el ingreso suficiente para invitar a 2 personas. O sea, lo podemos ver en muchos ministros. Si tú miras a Juan Carlos Harrigan, en muchas actividades ha tenido que ir solo, y ha durado por ahí una semana. Anteriormente, cuando él no tenía muchos bienes materiales, a veces duraba un mes predicando, que la mujer ni lo veía. ¿Me entiendes? Entonces, la gente, o sea, le pide al Señor un hombre de Dios, un evangelista, y ellos no saben lo que están pidiendo. Entonces, cuando se topan con la situación, cuando ellos entonces se ven con la situación que está aconteciendo, no, porque este no era el hombre que yo quería. Entonces, ahí comienzan los problemas. Ahí comienzan a ocurrir muchas cosas en el matrimonio que a veces quieren romperse. A veces exigen tiempo. Entonces se quieren agarrar de la palabra. No, porque cuando tú ya tienes tu pareja, ya el primer ministerio es tu pareja. Eso no lo declara la Biblia. ¿Por qué no lo declara la Biblia? Porque hay un texto bíblico que dice, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando dice sobre todas las cosas, es que Dios está primero. Y si Dios está primero, entonces está primero la cosa de Dios.
Ahora, tiene que llevar una balanza. ¿Pero por qué te estoy tocando este tema? Porque hay muchas personas ahí, y mujeres y hombres que están pidiendo hombre de Dios o mujer de Dios, y ellos no saben lo que ellos están pidiendo. Entonces tú tienes que ver las personas que tú estás pidiendo, porque tú sabes, hay muchos registros bíblicos del mismo Moisés, lo que pasó con la esposa que él tenía. O sea, que no tenía tanto tiempo para brindarle a su esposa, porque era dedicado a la obra de Dios. Incluso muchos de los profetas que hoy en día tú lo ves, que se menciona en la Biblia, no relata que ellos tuvieron esposa. Yo me quedé meditando eso. Y yo, pero ven acá, pero ¿dónde está la esposa de Elías? ¿Dónde está la esposa de Eliseo? No relata. Entonces, el profeta mayor que viene siendo Moisés fue el único que tuvo la esposa, pero si tú estudias la historia de él, te darás cuenta que la esposa en muy pocos capítulos aparece. Ni siquiera la descendencia. Incluso en una ocasión el suegro fue que se la fue a llevar en una ocasión porque estaba tan ocupado en la cosa del Señor que la dejó con el suegro, pudieran ir con tu hijo. Y el suegro fue Yetro porque fue y se la llevó en una ocasión. Es lo que te digo, ¿entiendes? Entonces, hay que saber pedir. Hay que saber pedir, porque esto es un tema que todo el mundo debería de verlo y compartirlo, porque hay que saber pedir. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Entonces, después que Dios te lo da y tú lo tienes en tu mano, entonces que tú comienzas a ver. Porque no toda mujer está preparada para recibir un hombre de Dios. Y no todo hombre de Dios está preparado para recibir una mujer de Dios. Por eso es un tiempo donde tú tienes que clamar y entender lo que tú estás pidiendo. Mientras tú no entiendas lo que tú estás pidiendo, Dios no te lo va a dar. Porque entonces va a ser como el agua y el aceite. Que siempre, por más que trates de ligar, nunca van a ser ligas. Al contrario, se van a levantar en contra de ti y en contra de Dios también. Porque no entienden el propósito de Dios. Entonces hay que saber pedir a Dios. Conocer lo que tú estás pidiendo. Todas las cosas que pasan. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando tú conozcas las cosas que tú tienes que pasar con lo que tú estás pidiendo, a veces, para ampliar un poquito el tema, Moisés, quiero ver tu rostro. Él no sabía lo que él estaba pidiendo. Pero cuando el Señor le demostró y le dijo, tú no sabes lo que tú estás pidiendo, tú sabes lo que tú tienes que pasar para tú poder obtener eso que tú me estás mirando. Moisés dijo, me imagino yo, no sé, yo lo que quiero verte, lo que tú me estás pidiendo yo no puedo mostrártelo. Porque el día que tú me veas no vivirás jamás. Entonces Dios dice, pero lo que tú me estás pidiendo no te lo puedo dar, pero te voy a dar otra partecita que yo sé que a ti también te gustaría ver. Y le mostró la espalda. Pero ¿qué dice la Biblia? Que tuvo que prepararlo. Entonces, para Dios entregarte algo, lo primero que Dios hace es que te habla de todas las cosas que tú vas a pasar. Toda la guerra. Ay, pero vean, que cada vez que yo no, por fulano veo toda la guerra, todo este levantamiento, y Dios me dice, mira todo lo que tú tienes que pasar por lo que tú quieres tener, por lo que tú estás pidiendo. Porque la gente solamente quiere ver gloria, pero no sabe lo que tienen que pasar para ver eso. Entonces, no todo el mundo está capacitado para tener un hombre de Dios y una mujer de Dios. Entonces, insiste tanto para que Dios le entregue eso, que al final, cuando lo tiene, dice, esta no fue la persona que Dios me entregó. Sí, que tienen matándose, ¿entiendes? Porque no supieron, ahí yo entiendo que cuando tú pides algo, tú tienes que entender lo que tú estás pidiendo. Por ejemplo, en el caso de Moisés, estaba pidiendo lo que le estaba pidiendo el Señor. Preparado, tú sabes lo que estás pidiendo. O sea, tú tienes primero que entender qué es lo que tú vas a pedir.
identifica con un hombre de Dios, a uno le hacen muchas llamadas. Y más cuando ven a uno o a un hombre de Dios que fluye en Dios, eso es como una miel de abeja que atrae la gente. Entonces la gente sabe que ahí está Dios y te acude. Entonces, si usted es una persona celosa, ya sea hombre o mujer, usted no está preparado para tener un hombre de Dios. Claro, Entonces, no pida. ahí es que vamos. Usted primero tiene que entender qué es lo que está pidiendo. Usted quiere un hombre de Dios, usted tiene que entender qué implica convivir con un hombre de Dios o una mujer de Dios. Una realidad. Porque una mujer de Dios, estoy hablando de Dios, que está dedicado y ama a ser la hombre de Dios, y ama a Dios. Muchos que yo veía muchos así, wow, yo lo quiero un siervo que ame a Dios. Pero tú sabes lo que implica eso. Tú tienes que entender que esa palabra, por el hecho de él amar a Dios, hay en ocasiones antes no te va a dirigir a ti. Antes va a dirigir a hacer la obra que dura un mes en ti. Una Entonces, realidad. sabiendo tú y yo cómo son a veces las mujeres que están sentimentales, siempre quieren que le den todo el tiempo del mundo. Entonces, este tipo de personas, también hay hombres que son así. Este tipo de personas tienen que ser preparadas primero. Mira, a mí me gustó un libro de Raquel Cueva, que Patricio, de Excelencia Cristiana. Yo lo he visto, no sé si lo he visto en el estado, él ha hecho mucha actividad con ella. Ella es una clarita ella. Yo leí un libro que ella escribió, y el libro ya misma lo relata, donde ya Dios le había revelado que le iba a dar su esposo, ¿verdad? Vivía con Dios, la aprendía y fluyendo en Dios. En una ocasión, tú sabes que todos, no solamente las mujeres, todos nosotros, hay un momento donde uno necesita tener su carne al lado. Antes uno necesita tener su costilla al lado, ¿verdad? Sí, También no. la carne necesita su atendencia. Claro. Entonces cuando uno Solo. tiene un tiempo así, uno le pide a Dios, Dios mío, ¿cuánto es? Entonces eso pasó con Raquel Cuevas y ella, según relata el libro, leí que ella decía que comenzó a pedirle a Dios, adelantar el proceso para que le diera su esposa. Y tú sabes lo que le dijo Dios, según ella escribe, yo le habló en una revelación, le dije, lo que pasa es que todavía no es tiempo, tú no estás preparado. Oye bien, no dijo él no está preparado, dijo, tú no estás preparada para recibir a ese hombre que yo te tengo. ¿Me Es una entiendes? realidad. Entonces, ahí tenemos que entender, primeramente, qué pedimos. Después que lo entendemos, dejarnos preparar por Dios para poder recibir eso que pedimos. Porque vuelvo y repito, un hombre de Dios implica que hay una ocasión donde usted va a dormir sola o usted va a dormir solo. Ande, esa persona de madrugada va a tener que levantarse de madrugada a las 1 a las 2 de la mañana a orar por alguien, a orar por teléfono, o tener que ir a la iglesia, a la casa de una familia que está en problemas, o está pasando algo, hay un endemoniado, lo que sea. Y tú tienes que levantarte, dejar a comida de tu casa, al lado de tu mujer, de tu esposo, y ir a servir a la obra del Señor a las 3 a las 4 de la mañana. Suena extraño, de wow, ¿cómo es? No es que nadie puede, pero si hay una emergencia de parte de Dios, si hay una emergencia, usted tiene como siervo de Dios acudir. Y más si usted es un líder que ya Dios lo está usando y tiene una masa que lo sigue. Porque todo hombre que cuando se está levantando, hay una masa que está ahí. Sí, una realidad. Porque ve la evidencia de Dios. Entonces hay muchos que te llaman para un consejo. Tú viste que vivimos en pandemia. Para un consejo, esto, lo otro, está pasando esto. Entonces, usted como hombre de Dios, siervo y servidor de Cristo, ¿qué dice la palabra? Nosotros no estamos aquí para ser servidos, sino para nosotros somos servidores de Dios, servidores del pueblo de Dios. Tenemos que servir. ¿Entiendes? Entonces, si usted no está preparada, no lo entienda, pues prepárese para eso que usted está pidiendo. Una realidad. No, que es así, en realidad, porque es que imagínate, si usted, hombre o mujer, usted es una persona celosa, no pida evangelista, no pida ministro de Dios, Exactamente. Ahí entra no pida pastor, no pida gente de ministerio. Porque son personas que están ocupados en las cosas del Señor, que van a tener que servir, que brindar su servicio a otra persona. Si usted sabe que usted así pide a una persona de banco, mira Señor, dame aquel que está en el último atrás, aquel que lo que está allí sentado, que tú lo llamaste solamente para salvarte. Pide personas así, de esa manera. Pero tú sabes que lo que más me llama la atención de esto, que cuando se mete con un hombre de Dios, entonces el hombre de Dios te cuida un poquito su vida ministerial, porque en realidad, entonces son las primeras que dicen que tú estás seco. es así. Mi amor, pero tú como que estás seco, Dios como que no te está usando como antes. Ya tú estás orando, ya, sí, Yo no sé, yo creo que
vamos a tener que dejarnos. Pero cuando tú te metes con el Señor, tú tienes otra, porque tú ahora mismo no me estás entendiendo. Intimidad conmigo. Estás rara. Esto. ¿Me entiendes? A veces hasta te impide, tú tienes que dejar un poco el ayuno porque tienes que atenderme también. Es una batalla. Que te levantan. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que debe estar preparada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué termina haciendo? Si un hombre de Dios o una mujer de Dios, la pareja que tiene que estar al lado de esa persona, tiene que ser así mismo igual que él. Y entender, porque cuando se mete en los celos, mi hermana, se impide la obra de Dios. La realidad. Ya sea hombre o mujer, cuando usted vea que a su amado esposo o amada esposa le tire una oración, esto y lo otro, le tiene que dejar a que llegue a Dios. Al contrario, involúcrese en la obra. Mira, en una ocasión, ya sé, ella conoció a alguien por la fe, ¿verdad? En un grupo cristiano, cosas, él le tiró a pedirle consejo y dice, sean amigos. Tu esposo. Mi esposa. Y en una ocasión, él como que le preguntó que si yo no era celoso, porque como ella hablaba mucho con él, dijo que él se puede decir que fue guiado por Dios a través de ella, porque había muchas cosas, aparte de que tenía muchos años en el Evangelio, él es de otro país, él no conocía muchas cosas, habían cosas que le faltaban por conocer, que todavía no tenía como alguien así que se sentara con él, a hablar de la Biblia y a entender algunas cosas espirituales. Y yo la oí la nota, y ella me preguntó, oye, ¿no te sientes celoso? Me dice ella. Yo le dije, es que ningún hombre de Dios, cuando ve que tu pareja está haciendo la obra de Dios, ningún hombre de Dios se va a poner celoso. El hombre de Dios sabe y entiende y discierne lo que está sucediendo, si en caso de que no sepa. Entonces, dile a él que de nada, que nosotros estamos aquí para servir. Dile que igual también yo tengo muchas personas femeninas que me tiran. Y si también tú puedes ayudar, ayuda, porque es lo que estamos haciendo una obra y entendemos que nosotros ya a esto nos llamó Dios. Entonces, imagínense que yo me pongo celoso de verdad. No, porque tú hablas mucho. Porque esto, que lo otro. Y me ponga yo de que es celoso. Yo iba a impedir lo que pasó en esa vida de esa persona. ¿Usted sabe qué pasó en la vida de esa persona? Luego de un mes y pico, un mes y medio, él tenía su relación, su matrimonio, su familia, su hija, y él estaba dejado del esposo, porque él cometió el error y cayó con otra persona, siendo cristiano todos, o sea, ellos, y él cayó. Pero ¿qué sucede? Que ya la esposa no quería nada con él. Entonces él estaba pasando por depresión y un sinnúmero de cosas. Ya dormían en otro cuarto, estaban por dejarse, estaban esperando el tiempo para poder dejarse y separarse. Tienen hijos. Y en menos de 2 meses Dios restauró esa familia a través de ella. Imagínense que yo me hubiese puesto de que impedir, de que de celoso. Pero ¿tú sabes por qué? Porque yo entendí, porque yo entiendo qué es lo que se implica ser un hombre de Dios y tener una gente de Dios al lado. ¿Me entiendes? Pueden entender. Por eso, cuando usted pida, si usted está en la calle, primero dígale a Dios, Dios, revélame cómo es el asunto, prepárame. Mejor diga, prepárame a mí, al hombre que tú me vas a dar. Y no esté pidiendo hombre que usted ve que está fluyendo en Dios, que esté soltero. Yo he visto mucho eso. Hay ministros de Dios, amigos de nosotros, Sí. predicando, y ahí siervas que están babeando por un lado. De una vez, El tú cielo que sabes. está así. Pero no están preparados, hermano. No están preparados. Es la realidad. No están preparadas, ¿me entiendes? No están preparadas porque es que en realidad no es lo mismo lo que tú ves, que tú tenerlo cerca. Porque ve el brillo, ve wow, qué bonito, pero tú no sabes el precio que esa persona está pagando. Y es el mismo precio que quizás después tú vas a tener que pagar para ver ese hombre así brillando, ¿me entiendes? Entonces tu vida espiritual baja, entonces te quieren culpar a ti, te quieren echar abajo. No, porque tú mírate ya como tú estás, pero no saben que es por esa misma persona. Entonces ahí hay ya una guerra porque tú tienes que mantenerte en el ministerio, pero también tienes que mantenerte con la guerra que es en tu casa, con tu pareja. ¿Me entiendes? Entonces hay otro punto que son las personas que se enamoran del ministerio. Ese otro que ese vamos a tener que dejarlo para después, porque ese es largo.
porque es que después que tú te casas, hay muchas mujeres que dicen, yo no sé, porque cuando yo me casé yo la amaba, pero ya me casé como que ya no lo amo, no lo quiero. Entonces ahí ese es otro tema que vamos a hablar, que es con respecto a ese. De quién fue que tú te enamorabas. ¿Me entiendes? Entonces, pero con respecto a ese tema, si ustedes quieren escucharlo y quieren estar activos con nosotros, tienen que suscribirse, compartir el video, dar like, que el próximo será explosivo. Amén. Dale a Chipifuego, dale a interpretación a las personas. Bueno, señores, ya ustedes vieron a la que está soltera, porque estos son temas para personas solteras, porque ya el que está casado ya está amarrado. Ya tiene la soga. Ya no puede ir diciendo por ahí, usted me hace siervo, porque usted va a pecar. Yo lo que está pidiendo un siervo, usted pidiendo su esposo. Entonces, este tema es para personas solteras, solteros y solteras. Si usted quiere un hombre de Dios, yo he escuchado mucho esta palabra en la sierva. Yo quiero un hombre que ame a Dios. Si usted quiere un hombre que ama a Dios, identifica su usted. A veces usted es celosa para que vaya enfrentando eso, porque los celos no son de Dios. El único celoso que cela a sus hijos y que no le gusta que adoremos a otros dioses, dice que es Dios. Dios es el Dios celoso, fuerte, que castiga la maldad. Pero él sabe cómo que cela. No cela como el hombre, que son cosas muy diferentes. Los celos no son de Dios. Si usted es una persona celosa para que no le dé su hombre, vaya menguando a eso, hágase su ayuno, ore mucho por eso y muchísimas